Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar y me dedico a ayudar a las personas a desprogramar aquellos patrones que quedaron dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, ¿verdad? Nuestro subconsciente aún más profundo y que nos están causando muchísimos conflictos, muchísimos problemas el día de hoy. Primero, quiero contarte, bueno, que esto uno nunca lo puede hacer si no pasa por este proceso, ¿verdad? Hace un tiempo atrás yo pasé por este proceso, estaba con depresión, con crisis, tenía conflictos en mis relaciones, conflictos con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos. Llegué a un punto donde incluso llegué a sabotear mi trabajo. No sentía la, la necesidad de estar aquí, no sabía por qué estaba aquí en este mundo. Y entonces tenía tantos problemas, tenía tantos conflictos, tenía tantos vacíos que no sabía de dónde venían y trataba de comprenderlos de forma lógica, a través de la razón. Es claro que la razón nos debería guiar porque así fuimos condicionados. Nosotros nunca nos enseñaron a utilizar nuestra conciencia, nunca nos enseñaron a entender nuestras emociones realmente y a entender que los patrones que vamos repitiendo están condicionados desde hace muchísimo tiempo y quedan en nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro lo único que quiere es tratar de protegernos y entonces, sin querer, nos saboteamos. ¿Por qué? Porque están ahí esos programas adentro de nosotros y comenzamos a verlos allá afuera, en la realidad. Entonces nosotros no vemos el mundo como es el mundo, sino que lo vemos como somos nosotros. Y eso fue lo que me pasó. Cuando llegué a ese punto, tocar fondo, me di cuenta que no me daba cuenta. Me di cuenta que actuaba con un piloto automático, con mis relaciones, y las venía repitiendo constantemente. En mi trabajo venía haciendo lo que venía haciendo con toda la energía, con todo el ánimo posible, pero no sabía hacia dónde iba, no sabía hacia qué lugar me iba a llevar. La relación con mi hijo tampoco tenía una visión de qué era como padre, porque tenía tantas cosas condicionadas y que yo, por supuesto, que las reprimía y guardaba, y entonces entre más guardaba esa energía en mi interior, más se manifestaba allá afuera, porque nuestro cuerpo siempre quiere sanar. Y entonces hoy te voy a mostrar cómo es este proceso de desprogramar estas emociones que quedan allá adentro, que es desprogramar. Y la palabra precisa y más importante es de que nos debemos dar cuenta. Cuando uno se da cuenta que no es normal estar teniendo conflictos constantemente, no es normal sentir depresión, no es normal, no es normal sentir ansiedad constantemente, no es normal tener relaciones tóxicas, no es normal, porque nosotros no vinimos hacia este mundo, nosotros aprendimos muchas cosas, aprendimos cosas que nos enseñó mamá, que nos enseñó papá, que nos enseñaron los profesores, que nos enseñó la sociedad, y que ya venía condicionada. Todas estas personas, papá, mamá, la sociedad, venían condicionados desde hace muchísimo tiempo atrás y nosotros la absorbimos, así como este idioma. ¿Tú entiendes lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a hablar esto y claramente que ahí comenzamos a hacer conciencia. Claro que sí. Es lógico, podría decir una persona, es lógico que te entiendo porque sé hablar este idioma, pero en algún momento no lo sabías. Y como no sabíamos hablar este idioma, entonces no entendíamos, no comprendíamos. Y muchas de las cosas que pasan hoy día en tu vida están condicionadas hace muchísimo tiempo atrás, cuando eras niño, incluso antes, cuando estabas en la barriga, o incluso antes también, en un proceso que tiene que ver con toda tu linaje. Si habían cosas que hacía la abuela, se las heredó a mamá, y después mamá te las heredó a ti, y así continuamos con el proceso nosotros a nuestros hijos, aunque no queramos hacerlo, porque está condicionado en nuestro interior. Imagina esto, si sabes andar en bicicleta y te subes a una bicicleta, lo haces inconscientemente, ¿verdad? O sea, te subes a la bicicleta y ya lo haces de manera inconsciente. Asimismo pasa con nuestras emociones, asimismo pasa con nuestras reacciones, asimismo pasa con nuestras relaciones. Ya están tan condicionadas en nuestro interior que aunque yo quiera hacerlo de forma consciente y quiera tener una gran relación y quiera tener abundancia o quiera tener prosperidad o quiera no reaccionar como reacciono, ya está tan condicionado en mi interior que mi cerebro me hace actuar de forma automática.
a través de esos patrones, a través de esos programas que quedaron condicionados en nuestro interior. Si yo logro hacerme consciente de esos programas, entonces inmediatamente le envío una señal a mi cerebro para decirle, ya no los necesito. Y ahí comenzamos a actuar de forma diferente. Entonces la primera etapa es desprogramar eso, o sea, desaprenderlos, entenderlos para desaprenderlos, y luego reprogramarnos, aprender uno nuevo. Cada vez cuando yo saco uno, es una ley de sustitución. Si yo saco algo, tengo que meter otra cosa, ¿verdad? O sea, no puede quedar vacío aquí adentro. Muchas veces estamos actuando de forma totalmente inconsciente. Más del 90% del tiempo actuamos de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Es un patrón de comportamiento. Si tú comienzas a darte cuenta que no estamos siempre presentes, que no estamos siempre aquí, entonces ese es el punto más importante de tomar conciencia. Conciencia, no es algo lógico, ¿sí? Muchas veces queremos aprender las cosas de forma lógica, pero la lógica no nos guía. Lo que nos guía, ya lo sabemos, a través de tantos estudios, a través de la psicología, es que estamos actuando en base a patrones aprendidos, porque si no nos desgastaríamos mucho, si que tuviéramos que aprender siempre lo mismo o estar siempre aquí, presentes y conscientes. Pero ese es el punto más importante, es estar aquí conscientes, sobre todo cuando nos ocurren ciertas situaciones. Entonces, recuerda esto, no es normal estar sufriendo todo el tiempo, es normal sentir dolor, eso es parte del crecimiento, pero no es normal sufrir constantemente, no es normal sentir celos, no es normal sentir esta sensación de insuficiencia, no es normal sentir desconfianza, no es normal, no es algo que nosotros estemos condicionados para eso, es algo que nosotros aprendimos a hacer a través de tantas cosas que nos pasaron en algún momento de nuestra vida. Entonces, si no tomamos conciencia sobre eso, lo vamos a estar repitiendo constantemente. Y ese es el punto más importante, tomar conciencia. Conciencia es darme cuenta qué estoy sintiendo en mi cuerpo, en qué momento siento ciertas cosas, si te das cuenta, en qué momento te reaccionas. Y te vas a dar cuenta que son patrones automáticos, que siempre pasa lo mismo. Y ahí en ese momento comenzamos a tomar conciencia y ahí recién podemos ir a la raíz. Para eso tenemos que abrirnos completamente, abrirnos a aceptar todo eso que guardamos en nuestro interior, porque nuestro cerebro no quiere aceptar todo eso que está allá adentro porque es muy doloroso. Y entonces el cerebro está hecho para dos cosas. Una, alejarnos del dolor, y la otra es acercarnos al placer. Entonces lo que quiere siempre es alejarte del dolor. Y guardamos y guardamos y guardamos. Y eso fue lo que aprendimos desde muy pequeñitos, a no sentir nuestras emociones, a no sentir y expresar lo que sentimos en nuestro interior, y por eso quedamos bloqueados. Y vamos repitiendo ciertos patrones con lo que vivimos con nuestros padres, y vamos repitiendo patrones de en algún momento pasar por una situación muy dolorosa. Por ejemplo, si viviste con tu papá a situaciones de violencia, tu cerebro claramente que lo quiere volver a experimentar eso si fue muy doloroso. Entonces, ¿qué te va a decir? No vivas eso, no vivas eso, aléjalo de tu vida. Pero como está puesto el foco de atención en la violencia, sin querer, la vas a traer a tu vida. Entonces, si es que uno no saca ese programa, va a estar viviendo eso constantemente. Lo mismo que si sentiste rechazo cuando pequeño. Entonces tu cerebro va a decir, eso es muy doloroso, no lo quiero tener en mi vida. Y entonces va a estar buscándolo en todos lados. Incluso lo podemos crear. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro quiere evitarlo. Pero al tenerlo dentro, nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos. Y cuando tú lo logras comprender y logras hacerte consciente de todo eso, entonces te das cuenta que ya no lo quieres, que ya no lo necesitas. Te sirvió quizás en algún momento, pero hoy ya no lo necesitas. Si estás viendo este video, es porque quieres aprender a desprogramarlo. Y aquí te voy a mostrar cómo desprogramarlo, pero la primera parte es hacernos conscientes. Hay unos estados de conciencia. Hay grandes maestros que nos hablan sobre esto, sobre todo dentro de la psicología, y hay un doctor enorme que se llama David Hopkins, que nos enseña las escalas de la conciencia.
Y hay que hacernos conscientes sobre eso. Pero también están Borja Vilaseca, por ejemplo, hoy día, que es un grande, y nos habla sobre su estado de conciencia. En Encantado de conocerme, por ejemplo, un libro que él tiene, habla de los 4 niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia en general estamos. Yo estaba en el primero en algún momento, que es el primer estado de conciencia para poder entender todo esto. Es el número 1, que es inconsciente. Inconsciencia, ese es el primer grado de conciencia. ¿Dónde estoy aquí? Aquí siento que no tengo control de absolutamente nada de mi vida. Yo no controlo, no me doy cuenta de mis patrones. Estoy actuando de una forma completamente automática. Y ni siquiera me cuestiono a mí mismo qué estoy pensando, qué estoy creyendo de una relación X. Si yo te dijera, ¿qué crees de una relación de pareja? Quizás la forma lógica te dirá, no, las relaciones de pareja son aquí, 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 aquí. Pero de forma subconsciente, o sea, en la parte más profunda de nosotros, vivimos quizás con nuestros padres infidelidad, violencia, maltrato. Y entonces ni siquiera me doy cuenta que todos esos patrones, que todas esas energías, esas heridas, esos traumas que quedaron ahí adentro, me hacen actuar de una determinada manera. Por más que yo quiera una cosa, si yo no hago consciente, como dice el gran psicoanalista Carl Gustav Jung, si yo no hago consciente mi inconsciente, ¿cierto? Mi inconsciencia, me va a guiar mi subconsciente, que son todos los programas que están en nuestro interior, y voy a decir que es mi destino. Pero en realidad estoy repitiendo programas, estoy repitiendo situaciones, estoy repitiendo patrones, y no me doy cuenta de eso, y me causa un enorme sufrimiento, porque siento que no tengo el control de mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que hago cuando soy inconsciente de esto? Lo que genero aquí es una de las cosas más fuertes que tenemos como seres humanos, que es la culpa. Y culpo al mundo, culpo a los demás, me siento una víctima de la vida, me siento una víctima de mi relación, me siento una víctima de mi trabajo, me siento una víctima de mi familia, me siento una víctima de mis padres, me siento una víctima, siento que no tengo ningún tipo de control. Y entonces, cuanto más le doy al mundo externo, más sufro. ¿Por qué? Porque necesito sentir que tengo el control de lo que pasa en mi interior, independiente de lo que pase ahí afuera, que pasa aquí adentro. Porque lo único que puedo controlar es lo que tomo como decisión, el significado que le doy a la vida, pero no puedo dar significado si no tengo conciencia, si soy totalmente inconsciente. Y aquí hay un gran porcentaje de personas, muchísima gente en el estado de inconsciencia. Y ese estado de inconsciencia nos lleva a sufrimiento constante, y ese sufrimiento nos lleva a dolor, y ese dolor a sufrimiento, y sufrimiento a dolor, y entonces es sufrimiento, dolor, y se genera un círculo vicioso. ¿Sí? Cuando no eres consciente, cuando quieres ser muy lógico, ¿sí? La gente muy lógica, muy realista, por supuesto que siempre está sufriendo, porque siente que no puede hacer un cambio, porque siente que así es la vida, así es la realidad, no hay nada más que hacer. Este es el primer gran paso para poder comenzar a desbloquear lo que tienes dentro, para poder liberar esa energía que está en tu interior, para poder liberar esas emociones, darte cuenta que todo lo que viviste en tu pasado quedó guardado en tu interior, absolutamente todo. Si te das cuenta que las cosas que viviste emocionalmente las recuerdas, el primer beso, una ruptura, violencia, quizás cuando tus padres se separaron, todo eso quedó guardado en tu interior y entonces tu cerebro quedó condicionado. Y si lo haces consciente, entonces comienzas a tomar el control de tu mente y comienzas a tomar el control de lo que estás sintiendo y entonces puedes abrirte a generar una transformación. El segundo estado de conciencia es cuando ya comienzas a darte cuenta de esto, ¿sí? Y se llama consciente del inconsciente. Este estado es cuando ya comienzo a darme cuenta que necesito tomar el control, que ya, ok, está dentro de mí, ya, ¿cierto? Tomé conciencia de esta primera parte y
necesito hacer un cambio, necesito hacer una transformación en mí, necesito hacer algo, pero aún me está ganando todo esto que está aquí. No sé cómo transformarlo, no sé cómo sacarlo, no sé cómo liberarlo, cómo desbloquearlo, no sé cómo desprogramarme, pero sé que necesito un cambio. Entonces aquí viene algo que se llama frustración y también genera la culpa, pero esta vez la culpa es con uno. Me culpo a mí, comienzo a hacerme daño a mí. ¿Por qué, si te das cuenta de esto, por qué no haces el cambio? Y entonces, en este estado, podríamos comenzar a hacernos daño. ¿Por qué? Porque me da mucha rabia conmigo, que saber que tengo que hacer un cambio, saber que tengo que hacer una transformación, y no lo hago. No hago esta transformación conmigo, porque si sé que debo hacerlo, y es porque aún están esos patrones muy fuertes. Y la mayoría de las personas no tienen esa disciplina que significa amarte a ti mismo. Y ese amarte a ti mismo significa ser una persona perseverante. Perseverante en el sentido de cuando te das cuenta de esto, imagínate 20 años que no tenías conciencia, que no sabías que todos esos patrones que estaban dentro tuyo te condicionaron y son un hábito. Un hábito es una repetición constante. Y entonces cuando es un programa, además de ser una repetición constante, es un programa emocional. La emoción, la energía interna, esa vibración que tenemos dentro, esa es la emoción, la vibración. Está condicionado en nuestro sistema nervioso. O sea, actúa de forma automática. Y si comienzas este trabajo de desprogramarte, por eso después te voy a invitar, si es que quieres, a entrar, y lo voy a dejar acá abajo en los comentarios, es si quieres tener un programa completo de saber mucho más profundo todo esto y comenzar a desprogramarte y comenzar a reprogramarte de nuevo, entonces tienes que hacerlo en un tiempo determinado y ser constante contigo, porque llevas tanto tiempo en esto, tanto tiempo, que no te das cuenta que repitiendo los patrones, atrayendo a personas a tu vida, porque eso es otro aporte importante. Nosotros somos energía finalmente y atraemos a nuestra vida nuestros patrones inconscientes, sin darnos cuenta. Nuestro cerebro, nuestra alma, está conectada con nuestro cerebro y atrae para que puedas sanar y para que puedas liberar y para que puedas transformarlo, pero si no le hacemos caso, entonces lo seguimos repitiendo. Entonces, cuando yo me comienzo a ser consciente, y aquí pasa que está mucha gente, que, o sea, cuando pasamos acá, aquí, en este proceso debe haber un 80% de la población, más o menos, quizás más. Pero cuando pasamos a esta segunda etapa, ya nos comenzamos a dar cuenta y comenzamos a tomar más conciencia de lo que hago, de lo que digo, de lo que siento. Comienzo a darme cuenta que estoy repitiendo sin querer cosas que traigo de mamá, cosas que traigo de papá, cosas que traigo del abuelo, cosas que traigo de la abuela. Um, Estoy tratando de evitar cosas que viví muy dolorosas y que al evitarlas me sigo haciendo daño porque necesito enfrentarlas para poder transformarlas, pero claramente que comienza la culpa conmigo y entonces me frustro mucho y digo, no, pero ¿por qué? Y puedo volver a este estado de inconsciencia. Um, Muchas veces la gente dice que es más fácil estar inconsciente porque así vives dentro de este dolor y sufrimiento constante, pero no tienes que darte cuenta de tantas cosas, porque cuando uno comienza a darse cuenta es que lo tiene dentro. Y cuando yo lo tengo dentro es sacar mi oscuridad, es observar mi oscuridad, es sacar la basura. Y ese proceso es doloroso porque te das cuenta que muchas veces cometiste errores, muchas veces hiciste cosas de manera tan inconsciente y las hiciste tú. Entonces este proceso del ser consciente de mi inconsciente ya comienza a ser una etapa donde te comienzas a dar cuenta de que puedes comenzar a desbloquear, de que puedes comenzar a desprogramar y de que tienes que hacerlo a través de un proceso que es una estrategia donde primero comienzas a sentir, comienzas a ver qué es lo que crees sobre las relaciones, qué es lo que crees sobre el dinero, qué es lo que crees sobre tu cuerpo, porque son los tres grandes puntos más importantes de nuestra vida, ¿verdad? Los que nosotros siempre trabajamos es a dinero, amor y salud, ¿verdad? Estos son. Y nos damos cuenta que muchas veces repetimos patrones de nuestros padres con el dinero, repetimos patrones en el amor, repetimos la salud, y si
una persona en la familia quizás tuvo una enfermedad, yo creo que la voy a repetir, y las relaciones de pareja puede que las repita también inconscientemente, y entonces el dinero es exactamente lo mismo. Repetimos ciertas cosas, vivimos las mismas cosas, los mismos patrones, y entonces nosotros somos los llamados a romper con ese proceso, desprogramarnos para programarnos de nuevo, tener confianza en nosotros, subir nuestra autoestima, amarnos mucho más, transformar todas esas relaciones que tenemos y comenzar a vivir una vida mucho más consciente, una vida mucho más plena. Y entonces, el tercer estado ya es la conciencia. Aquí en este estado ya me doy cuenta de lo que pienso, de lo que hago, de lo que siento, me doy cuenta de todo lo que estoy viviendo en mi exterior, entonces ya lo tengo aquí adentro, y lo que yo atraigo de mi vida, lo que yo veo allá afuera, lo que yo veo no es lo que la realidad, ¿sí? Lo que yo veo es lo que yo soy. Y entonces ya me doy cuenta que al ser más consciente, las personas que yo antes juzgaba y criticaba, en realidad me estaban mostrando algo que yo llevaba adentro. Yo llevaba adentro, lo cargaba, no es que yo fuera así, sino que lo cargaba a lo mejor de mamá, de papá, lo tenía en mi interior, y entonces todo eso yo me puedo dar cuenta, soy más consciente de mis reacciones, de mis emociones. Cuando pasa una situación, comienzo a sentir de cierta manera, comienzo a sentirlo y entonces me hago cargo, y en este proceso que está aquí ya no hay culpa. Aquí ya pasamos a la responsabilidad. La responsabilidad significa 100% cargo de lo que siento, de lo que hago, de lo que digo, de todo, 100%. Esta es la tercera etapa. Cuando ya estoy acá, entonces ya es mucho más fácil desprogramarme. ¿Por qué? Porque esta es una etapa, tengo que darme cuenta primero de todas las cosas del pasado que viví. No es ir a regodearte con el pasado, es solamente darte cuenta que, mira, lo que pasó con mamá, con papá, en tu infancia, la violencia, los traumas, todo eso está ahí adentro todavía. Entonces ya nos hacemos conscientes, comenzamos a sacarlo, este es el proceso más complejo que está justo en el medio, y ya nos hacemos más conscientes y nos damos cuenta que muchas veces actuamos con patrones, con programas ya adquiridos, y entonces muchas veces nos enfermamos. ¿Por qué? Porque guardamos tantas cosas. Por eso cada uno de nosotros tiene que ver cuál es su historia de vida, qué es lo que le pasó, para poder comenzar a desprogramar. Pero es un patrón. Yo no sé lo que viviste, yo no sé lo que te pasó cuando chico, no sé cuál fue tu proceso en general, si alguna vez sufriste engaño, algo está ahí, está programado en tu interior, pero sí sé que esto es un proceso que todos nosotros debemos vivir y hacernos 100% responsables. Cuando ya me hago 100% responsable, comienzo a generar el cambio, comienzo yo a ser la persona que influye en el mundo y no el mundo que me influye a mí. Entonces, ya este proceso es donde comienzo a tomar todo el control de mi vida. Y aquí, este proceso que está aquí de dolor y sufrimiento ya se genera como una elección. Yo elijo exactamente lo que quiero vivir en mi vida. Independiente de lo que pase allá afuera, tú me podrás decir, pero yo no pasan cosas malas en el mundo. Claro que pasan cosas que yo interpreto como malas. Si no sé que la vida sigue su curso y que es causa y efecto. O sea, todos los efectos que vemos en la vida tienen una causa, y esa causa no la comprendemos muchas veces, porque el mundo siempre está evolucionando, y eso es parte de otro video que tiene que ver con la ley de la evolución, pero esta es la primera parte para entender cómo nos desprogramamos. Cuando yo estoy aquí, ya comienzo a desprogramarme, soy consciente de lo que siento, dejo de culpar al mundo, dejo de culparme a mí, comienzo a tomar conciencia, me hago responsable y digo, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué estoy sintiendo y cómo voy a hacer este cambio, esta transformación? Y entonces el cuarto etapa ya es mucho más grande, cuando ya estamos en la aceptación, en la neutralidad, cuando ya la vida no me afecta en sí, sino que soy yo el que lo influye, ya soy consciente de mi conciencia, o superconsciente se le llama cuando soy superconsciente. Superconsciente, y aquí yo ya influyo en el mundo. Puedo influir en el mundo, yo puedo influir. Si cada uno de nosotros comenzamos a ser conscientes de nosotros mismos, y no quiero que cambien los demás, sino que me hago más consciente de mí, entonces yo puedo ser una influencia para el mundo, puedo ser una inspiración para el mundo. Ya aquí estoy teniendo en esta parte que están los grandes iluminados, por supuesto, siempre es un camino, esto es un proceso, esto no es una meta en sí, pero lo que sí es una meta es lograr transformar lo que estás sintiendo. ¿Cómo te desprogramas entonces? Tienes que ser consciente que todo lo que llevas dentro, todas las reacciones,
esas relaciones que tienes allá adentro, lo que estás proyectando allá afuera en una pareja. Son muchas veces las carencias que traemos desde niños, los vacíos que son inconscientes, que están ahí adentro. Si no me quisieron, si no me entregaron amor, estoy buscándolo aún en las personas allá afuera. Si como muchísimo y en mi salud, ¿cierto? No sé por qué no puedo adelgazar, también son patrones inconscientes. Y emocionales, la emoción queda muy fuerte en nuestro interior. Entonces, desprogramarnos significa hacernos conscientes y darnos cuenta que tenemos primero el poder de transformar lo que sea, absolutamente todo. Si es que nos damos cuenta de lo que estamos pensando, sintiendo, haciendo, diciendo, metiendo en nuestro interior, todo lo que estamos metiendo en nosotros también influye muchísimo. Darnos cuenta que estamos repitiendo ciertos patrones de comportamiento que quizás ya lo repitió la abuela, la bisabuela, la mamá o el papá, el bisabuelo, lo que sea, y yo hoy día me estoy haciendo consciente de eso, ya no quiero pasar más por este dolor y sufrimiento, que es algo que no es lógico si te das cuenta. Todas esas cosas, los celos, la rabia, la frustración, la depresión y las crisis no es algo lógico, porque tenemos el control de nuestra vida, podemos hacer lo que queremos, tenemos el poder de elegir. Aquí ya estamos eligiendo, elegir hacer una transformación en nosotros. Y eso es el gran proceso para poder desprogramar nuestras emociones. Todo lo que está ahí guardado, nuestro cuerpo te lo muestra. Si es en la cara que tienes algún problema o no puedes hablar, no puedes decir las cosas, las vas guardando y entonces comienzas a engordar o a lo mejor se empieza a somatizar, ¿verdad? El cuerpo comienza a somatizar lo que nosotros guardamos, empezamos a atraer personas a nuestra vida y tienes que entender una cosa. Esto es mucho más profundo, te voy a dejar acá si que quieres ir profundizando y si quieres desprogramarte y comenzar a reprogramarte, porque lo podemos hacer a través de la repetición, a través de las emociones. Hay unas leyes que nos rigen, queramos o no queramos, y controlar nuestro pensamiento. Pero tienes que entender una cosa, nosotros somos como un imán, ¿sí? Porque las neuronas son electricidad. Cuando te ha dado corriente en algún momento, con alguna parte, es porque somos electricidad, tenemos electricidad. Y entonces, eso es electricidad, pero también tenemos magnetismo, hay una energía en nosotros que se llama aura, ¿verdad? Una energía, y está en el corazón. Entonces, cuando se conecta y hay una alineación, una concordancia entre lo que digo, entre lo que hago, entre lo que pienso, entre lo que siento, entonces se genera aquí el cerebro y el corazón están en concordancia y entonces me vuelvo magnético. Hay un electromagnetismo, somos electromagnetismo, ¿verdad? Están los polos, polo norte, polo sur, está la luna, está la tierra, está el sol, el universo, la energía, somos toda energía. Entonces, atraemos a nuestra vida no lo que nosotros queremos de forma lógica, sino lo que nosotros somos completamente. Y entonces estás atrayendo a parejas, relaciones, trabajos, personas que están en concordancia con lo que llevas en tu interior, con lo que estás vibrando en tu interior. Y cuanto más te conoces a ti mismo, que es autoconocimiento, entre más conciencia tomas de eso, más logras liberar, sacar la basura que tenemos dentro, y entonces comenzamos a elegir de forma consciente qué queremos meter en nosotros. Y ahí comienza la reprogramación, reprogramando a través de las leyes, que es cuando tú sabes que está tu pensamiento en un lugar que no te gusta porque te empiezas a sentir mal, tu corazón empieza a decirte, tu cuerpo, que no estás concordando, porque tu pensamiento está en un enfoque completamente diferente, entonces comienzas a controlar esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí. Y comienzas a atraer, a sentir, a ser aquello que estás vibrando en tu interior. Cuando tú te amas a ti mismo, cuando tú comienzas a soltar las cosas que no te sirven y comienzas a quererte realmente, y comienzas a estructurarte realmente y a programarte primero para ser lo que realmente eres, entonces comienzas a traer cosas increíbles a tu vida. Y ese es el proceso. Esto es tomar conciencia, el primer paso para poder lograr desprogramarnos. Y desde ahí hacia adelante comienzan a fluir las cosas totalmente diferentes. Y cuando cargamos con rencor, culpa, rabia, todo eso está en nuestra inconsciencia, está en la parte más profunda, en nuestras heridas del pasado. Infancia que fue traición, rechazo, abandono, injusticia, abuso, y lo cargamos.
tantas cosas que nos pasaron cuando chicos, tantas cosas que vimos, violencia, peleas, a lo mejor carencias de dinero, y todo eso está guardado todavía ahí, y a lo mejor nunca nos quisieron, nunca nos reconocieron, y lo tengo guardado y todavía lo estoy buscando. Y si yo me vuelvo consciente de eso, entonces comienzo a llenarme de mí, comienzo a sentirme increíble con eso. Y desde ahí comienza la desprogramación. Sacamos los programas que no son nuestros, que están en nuestro inconsciente, están profundo en nosotros, y comenzamos a darnos cuenta de que no somos eso y que podemos reprogramarnos a nosotros mismos. Ese es el proceso. Entonces, no me voy a alargar más. Si te gustaría ir a eso y darte cuenta cómo son tus relaciones, vamos a ir con estos tres, ¿cierto? Dinero, salud y amor. ¿Y cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu cuerpo? Si te sientes con energía, con fuerza, si a lo mejor estás sintiendo un dolor, una enfermedad, algo, es porque quedó una emoción ahí programada y a lo mejor estás repitiendo patrones. Y no te das cuenta y no sabes cómo expresarlo. Y entonces también en el amor, las relaciones, todas las relaciones en general, con mamá, con papá, con tus hijos, con tu pareja, por supuesto. Y el dinero es otro punto importante. Quedamos programados también para merecer. Y si no hemos sanado ciertas relaciones, y si no hemos sanado y desprogramado lo que está allá adentro, entonces vamos a seguir atrayendo lo mismo una y otra vez, y nos vamos a quedar sin dinero, y nos vamos a cobrar lo que necesitamos y lo que queremos. Y entonces, si quieres ir profundo y quieres ir a sanarlo, la mejor inversión siempre es nosotros, siempre es en nosotros. Cuanto más nos damos nosotros, más podemos tener en el mundo. ¿Por qué? Porque la primera persona, la más importante para que el mundo esté bien, eres tú. Entonces, si empiezas a invertir en ti, todo comienza a cambiar. Entonces, te dejo este video. Por supuesto, vamos a seguir subiendo muchos videos más para ir desprogramando ciertas cosas directas, pero esta es parte de la programación, el volvernos conscientes. Conscientes, esto es autoconocimiento. Tenemos el poder de hacer lo que queramos, nuestro cuerpo es perfecto, solamente que nuestros programas son los que nos hacen enfermar, nuestros programas son los que nos hacen ver allá afuera cosas que no son, y le damos un significado y debemos cambiar el significado. Somos realmente increíbles. Así que si quieres saber más, te dejo aquí abajo en la página para que puedas entrar ahí y comencemos un proceso de forma personalizada en una mentoría que es de 90 días, donde te acompaño, vemos qué es lo que está programado ahí, cuando te das cuenta, cuando lo haces consciente, pasamos por este proceso y muchas otras cosas más. Hablamos sobre las leyes, por supuesto, mentales, sobre las leyes que nos rigen. Nosotros somos parte de toda la energía y somos seres increíbles. Así que, si quieres saber más, mi nombre es John Escobar, y esto es desprogramar las emociones bloqueadas y reprogramar nuestra mente. Así que recuérdalo, pon tu foco en lo que quieres conseguir y comienza a emocionarte por las cosas que pueden salir muy bien en tu vida, porque estamos hechos para ser felices, estamos hechos para evolucionar, estamos hechos para crecer hasta donde nosotros queramos. Te mando un beso y un abrazo, nos vemos en la próxima, gracias por estar aquí. Si crees que esto le puede servir a alguna persona, compártelo, hagamos crecer todo esto, porque es maravilloso poder liberarnos y cada uno seguir creciendo. Así que te mando un beso, un abrazo, nos vemos en el próximo video. Vive con pasión y recuerda, conócete frente a todo lo que estás viviendo en la vida. Chao.